Hola, mi nombre es Ivana Felfer. Hoy vamos a hablar un poquitito sobre sesgos en inteligencia artificial y para esto es importante que tengamos algunas aclaraciones. Primero, vamos a aclarar que no hay grandes consensos cuando hablamos de sesgos en inteligencia artificial con respecto a una sola definición. Son temas que en general se intentan evadir o no trabajar directamente, sobre todo desde las empresas. La academia sí tiene eh, algunos papers y un poco más desarrollado este concepto. Eh, Nos interesa abrir esta discusión desde un punto de vista de género e interseccional para ver cuáles son estos sesgos. En particular, bueno, yo trabajo como fundadora y directora de Data Género, entonces nos interesan todos los sesgos vinculados a las identidades de género, pero también a temas de racismo, temas de discapacidad, temas de diferencias económicas, entre otros muchos temas. Y es importante aclarar que los sesgos no se pueden erradicar, no se pueden borrar, ¿sí? Es importante que los podamos visibilizar. Dicho esto, nos interesa cuando hablamos de sesgos poder hablar también de poder, ¿sí? No podemos hablar de sesgos sin hablar de poder. Entonces, este problema de los sesgos hace que el término sesgo se sitúe más en un problema técnico que se tiene que resolver y cuando hablamos de desigualdades de poder en los datos, en cómo producimos tecnología en la industria del software, de IA, lo que sucede es que estamos hablando de dinámicas de desigualdad de poder. Y si nada más lo limitamos al concepto de sesgo, lo que puede llegar a suceder también es que pensemos que es algo que se puede resolver fácilmente con una línea de código, y en realidad cuando tenemos desigualdades de poder profundas en los datos, lo que va a suceder es que no los vamos a poder quitar tan fácilmente. En ese sentido, esta perspectiva orientada al poder examina los sistemas técnicos, pero se centra en contextos organizativos y sociales más amplios. Entonces es importante entender esas asimetrías de poder y poder visibilizarlas sobre todo, e investigarlas, ver qué sucede allí. Pero si hablamos desde un punto de vista estadístico, el sesgo hace referencia a errores o simetrías sistemáticas que distorsionan los datos o los análisis efectuados sobre ellos y también pueden generarse de manera inconsciente. No solamente son sesgos intencionales, en general son sesgos que son inconscientes y que venimos como arraigando desde los equipos que vienen armando estos sistemas sin arrastrando, no arraigando, sin mucha reflexión sobre estos mismos. En general suceden por omisión o por asunción de supuestos como verdades. ¿Sí? Por ejemplo, las mujeres son inferiores a los hombres. ¿Sí? Este supuesto, obviamente yo no estoy de acuerdo, pero hay gente que tal vez lo tiene internalizado y eso se filtra en el trabajo que están haciendo. Y cuando hablamos de sesgos de género, nos referimos a aquellos datos o predicciones que reflejan prejuicios sociohistóricos hacia mujeres y personas LGBTIQ+. Y esto puede ser peligroso ya que hoy en día consideramos que los datos son la verdad y que los sistemas de IA son imparciales, y esto hace que de repente tomemos resultados sesgados como resultados objetivos y reflejo de la realidad. Entonces, tenemos muchos espacios donde los sesgos pueden aparecer, no solamente aparecen en los datos. Entonces, tenemos financiamiento, motivación, diseños del proyecto, recolección y fuentes, análisis, interpretación, comunicación y distribución. En todas estas etapas de un ciclo de vida de los datos pueden haber sesgos. Por ejemplo, de financiamiento. Si lo financia una empresa que tiene ciertos intereses, tal vez los datos que se recolecten van a tener una función en función de esa empresa. Lo mismo con cuál es la motivación de ese estudio, de esa recolección, cómo se diseñó el proyecto, mismo el análisis y la interpretación y comunicación. Todas estas partes pueden tener sesgos. Pueden sí, arrastrar estos sesgos y que de repente los resultados tengan una inclinación o un prejuicio marcado. Por ejemplo, yo siempre doy este ejemplo porque es muy gracioso, o sea, como a veces algunas empresas, por ejemplo Google, cuando hablamos de traducir al español, que es un lenguaje que tiene género, ¿sí? Tenemos médica o médico, y en inglés tenemos la palabra doctor, que puede implicar cualquiera de las dos, cuando traducimos al español, se pueden ver ciertos sesgos. Antes, históricamente, cuando vos le decías doctor a Google, Google te traducía como médico. Hoy en día pone las dos opciones, médica o médico. Pero esto lo hizo a la fuerza, lo programó a la fuerza. Lo que sucede es que si ponemos que
doctor está dentro de una frase, ahí sí empieza a haber algunos problemas con esta traducción. Visité a The Doctor, dice, y she, que sería ella, me recomendó que descanse. Entonces, claramente esta es una frase de una mujer doctora. Pero Google igual piensa que tal vez quisimos decir doctor varón. Entonces me dice al doctor. Entonces, como que un poco se rompe cuando empezamos a poner estos ejemplos. Lo mismo sucede con la palabra nurse, que nurse puede ser enfermera o enfermero, pero cuando lo ponemos adentro de una frase, Google ya asume que cuando hablamos de nurse estamos hablando de una enfermera mujer. No me da la opción de enfermero acá. Entonces la traducción va a ser siempre femenina. Esto también es un sesgo y tiene que ver con las profesiones y cómo están representadas estas profesiones en estos datos. Si Google vio que la mayoría de las veces que se mencionaba la palabra nurse estaba vinculada con algo femenino, es probable que su traducción tenga algo femenino detrás. Em, Tenemos muchos tipos de sesgos cuando estamos seleccionando los diferentes datos. Vamos a ir muy por arriba sobre estos sesgos. Tenemos los sesgos de autoselección que ocurren cuando las personas participantes del estudio ejercen control sobre la decisión de participar en el estudio hasta cierto punto. ¿Sí? Entonces yo participo hasta cierto punto del estudio y después no. Entonces los que prevalecen, las personas que prevalecen hasta el final, puede llegar a tener un sesgo con esa decisión. O mismo si tomamos gente de un área específica, queremos hacer un estudio sobre la Argentina, pero vamos al campus de una universidad y tomamos gente de ahí, claramente vamos a tener un sesgo de gente universitaria, de cierto rango etario, y ahí también tenemos como una selección particular que no es representativa de lo que queremos, salvo que sea ese el público al cual apuntamos y hay que tener en cuenta otras variables. El sesgo de exclusión, que es cuando algunos grupos de la población no aparecen en el estudio y no se tienen en cuenta por ignorancia de las personas que están haciendo el estudio o porque no encuentran personas que tengan ese grupo de la población para poder hacer el estudio. Después el sesgo de supervivencia, que ocurre cuando una muestra se concentra en sujetos que pasaron el proceso de selección, que puede ser un proceso muy largo, e ignora a los sujetos que no lo pasaron. Entonces, ese grupo que queda, ¿qué tipo de desbalances hay ahí? Y lo mismo con la selección previa de los participantes, que es bastante parecido al anterior. Después también tenemos los sesgos cuando generamos datos de manera automática, con web scraping, por ejemplo, cuando levantamos datos de Twitter, de LinkedIn, de los comentarios de algún diario. Entonces tenemos sesgos por emisión de información, porque faltan datos que van cambiando con el tiempo, sesgos de contenido social, sesgos de respuesta de opinión, o sesgos de retroalimentación que ocurren cuando el modelo en sí mismo influencia la generación del dato que lo va a entrenar. Entonces, es muy importante cómo formulamos las preguntas y cómo hacemos esas encuestas cuando estamos haciendo encuestas, por ejemplo, o estamos haciendo algún tipo de investigación. Em, Hay acá un caso muy claro, por ejemplo, en general podría decirme cómo valora la gestión del gobierno de España con respecto a la pandemia actual. Muy bien, bien, regular, mal o muy mal. Esa es una pregunta. Otra pregunta, en general, sabiendo que estamos en una situación muy complicada a nivel mundial, ¿cree que el gobierno de España está gestionando bien la pandemia actual? ¿Sí o no? Ya tenemos ahí una tendencia en esta pregunta. Y lo mismo cuando estamos, por ejemplo, preguntando sexo hombre-mujer, eh, que a veces son preguntas que no hacen falta o que, o que tienen dos opciones muy cerradas y no permiten más respuestas. Con respecto a la formulación, es importante que hagamos preguntas que no sean tendenciosas ni ambiguas y que en general si son preguntas sensibles tengan la opción de que no aplica o no corresponde o deseo no responder. Después cuando tenemos preguntas y respuestas que no coinciden o preguntas cuya respuesta no puede ser conocida por el encuestado, entonces responde cualquier cosa para poder seguir con la encuesta. Em, Acá vamos a hablar un poquito sobre los riesgos de la IA. Voy a dar dos ejemplos muy concretos y vamos a cerrar porque si no me puedo ir por las ramas mucho tiempo. Pero tenemos un ejemplo muy significativo que fue una inteligencia artificial aplicada por Amazon, en la cual esta inteligencia artificial preseleccionaba algunos currículums de personas para entrevistar después por personas de recursos humanos y se dieron cuenta que esta IA lo que estaba haciendo era elegir currículums de varones en general. Y esto sucedía porque esta IA fue entrenada
con los datos históricos de la empresa y la mayoría de los puestos jerárquicos o de puestos técnicos estaban ocupados por varones. Entonces, para esos puestos, la IA aprendió que era más deseable que sean varones. ¿Qué pasa? No es que estaba el género en el CV ni el nombre en el CV, pero había ciertas pistas en los datos del CV que podían dar a entender si la persona que estaba aplicando era varón o mujer. Por ejemplo, una mujer poniendo que ella fue la líder femenina del equipo de debate o que fue la líder femenina del fútbol femenino en la universidad, etcétera. Y si se lo ponía en el CV, esta IA ya entendía que era un CV de una mujer y no lo elegía. Esto fue en 2018, lo tuvieron que dar de baja finalmente, y porque estaba claramente sesgada y elegía solamente varones. Lo mismo sucede con los motores de búsqueda de Google, donde en general se podían encontrar hace unos años resultados bastante racistas y misóginos con respecto a las mujeres negras. Hay un libro entero que se llama Algoritmos de opresión, que cuenta un poco sobre estos sesgos, y cómo las búsquedas de imágenes y de palabras en Google ya tenían estos sesgos embebidos. El autor lo fue denunciando y a medida que lo fue denunciando, fueron cambiando estos resultados porque se encargaron de que no aparezca más, hicieron como una especie de filtro. Por eso, hoy en día, si buscamos esta misma búsqueda, no va a aparecer. Pero bueno, estos son algunos de los muchos ejemplos de posibles sesgos que existen en la IA, posibles desbalances de poder. Hay muchos más, así que los invito y las invito a que los busquen, a que investiguen, a que vean qué de todo esto no funciona bien, por ejemplo, con ChatGPT, con diferentes herramientas de IA generativa, y también que lo podamos empezar a denunciar, porque a partir de las denuncias colectivas de las personas es que estas cosas empiezan a cambiar y empiezan a ser un poquito mejores. Muchas gracias.